Perezosos gigantes que medían hasta 3 metros de altura. Los lobos huargos protagonistas de la serie americana Juego de Tronos. Un lagarto de 9 metros de largo. Estos son 10 animales prehistóricos que convivieron con el hombre. Número 10. El mamut de Colombia. El mamut de Colombia, primo hermano del famoso mamut lanudo, vivió en América desde el Pleistoceno medio hasta finales del Pleistoceno. Este inmenso animal, uno de los elefantes más grandes que jamás hayan existido, tenía unas medidas impresionantes. Los machos podían llegar a alcanzar los 4 metros hasta la cruz, por un peso de 10 toneladas. En cuanto a las defensas de estos gigantes, también podían llegar a los 4 metros. En algunos individuos, los colmillos eran tan largos y curvados que se cruzaban entre sí. Durante miles de años, el mamut convivió con los humanos. Los neandertales y los primeros Homo sapiens fueron contemporáneos del mamut en Europa y América del Norte. El hombre consumía su carne, su médula ósea y grasa. Con el marfil de sus colmillos, fabricó herramientas, joyas, esculturas e incluso eran grabados con estampas de animales y mujeres, siendo algunos de ellos verdaderas obras de arte. En Europa occidental, el hombre primitivo talló, dibujó y pintó mamuts en las paredes de las cuevas. En Europa del Este, construyó viviendas con sus huesos y colmillos. Número 9. El perezoso terrestre gigante. Los investigadores han encontrado alrededor de 100 huellas fósiles que datan de hace 15.000 años en el desierto de White Sands en Nuevo México, Estados Unidos. Estos rastros parecen indicar que el hombre prehistórico cazaba un mamífero ahora extinto mucho más grande que ellos, el impresionante perezoso gigante. A diferencia de nuestros pequeños perezosos contemporáneos, cuya actividad principal es dormir en la rama de un árbol, y de quienes son primos lejanos, los perezosos gigantes o perezosos terrestres de Jefferson, en homenaje al tercer presidente de los Estados Unidos, que era un gran amante de los fósiles, podían crecer hasta 3 metros de altura y pesar 360 kilogramos. A pesar de su constitución masiva, no eran para nada depredadores peligrosos. Usaban sus largas garras para recoger fruta y arrancar hojas. Se cree que unas 4 especies diferentes vivieron en América del Norte hasta el declive de la última edad de hielo, que coincide con la llegada del ser humano a la región. Por lo tanto, la escena de caza en el Monumento Nacional White Sands sería una prueba más de que los humanos contribuyeron a la extinción de estas criaturas, así como de los mamuts y otros mamíferos gigantes. Número 8. El Gigantopithecus. El primate más grande conocido, el Gigantopithecus, ha intrigado a los paleontólogos y ha avivado la imaginación de los criptozoólogos desde su descubrimiento hace más de 80 años. Los primeros saben que habitó los bosques del sudeste asiático, desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, y que se extinguió hace solo 100.000 años durante la última glaciación. Los científicos estimaron que podría medir hasta 3 metros de altura y pesar hasta 500 kilos. En otras palabras, debió ser impresionante. Pero se han encontrado y analizado pocos fósiles sobre este primate. Es difícil saber más. Su tamaño era un arma de doble filo. De hecho, si bien podía intimidar fácilmente a su presa, le resultó difícil adaptarse a su entorno. En general, los primates se mueven de árbol en árbol, pero debido a su estatura, el Gigantopithecus quebraría las ramas de los árboles. Además, se dice que este animal desapareció debido a sus dificultades para adaptarse a los cambios ambientales. En cualquier caso, está presente en la cultura popular sin que ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Los criptozoólogos lo ven como el antepasado del yeti tibetano, el yeren chino e incluso el Sasquatch norteamericano, al otro lado del estrecho de Bering. Pero sus fósiles son muy raros. ¿Qué piensan ustedes? Número 7. Las hienas de las cavernas. En Charente, los investigadores han descubierto diferentes humanos modificados por jugo gástrico. La prueba, según ellos, de que nuestro antepasado fue un manjar apreciado por las hienas de las cavernas. Este animal frecuentó las vastas praderas de Eurasia durante el Pleistoceno. Gracias a estudios genéticos de fósiles europeos, se sabe que Crocuta spelaea es una subespecie de la hiena manchada que vive en África. Cohabitaron con los neandertales y, finalmente, se extinguieron hace unos 11.000 años. Podía alcanzar 1 metro hasta la cruz y pesar hasta 130 kilogramos. También se caracterizaba por tener huesos pesados, un cráneo grande y mandíbulas poderosas. Según algunas pinturas rupestres, se cree que el pelaje del animal estaba manchado, sobre todo en la parte delantera del cuerpo.
El análisis de las presas fósiles indica que el caballo de Przewalski fue una de sus presas favoritas, seguida del rinoceronte lanudo. También se encontraron restos de renos, ciervos y alces en las cuevas frecuentadas por este mamífero. Queda por ver si las hienas atacaron directamente a los neandertales o si el animal actuó como un simple carroñero. Número 6. El tigre dientes de sable. El Smilodon también era conocido como el tigre dientes de sable, ya que este felino podía tener caninos de hasta 18 a 20 o incluso 30 centímetros de largo. Tenía verdaderas dagas en la boca. El Smilodon es considerado el felino más poderoso que jamás haya existido. Los científicos estiman que pudieron pesar hasta 350 kilogramos y que aparecieron por primera vez en las llanuras de América del Sur hace entre 2 y 2,5 millones de años. La última especie de Smilodon se extinguió hace 10.000 años, al final de la última edad de hielo, aproximadamente al mismo tiempo que los mamuts. En la película de dibujos La Edad de Hielo, Diego es un Smilodon muy simpático, quizás demasiado simpático, porque la realidad es que este animal debió tener mucho apetito y ser bastante agresivo a la hora de buscar comida. Además, se cree que los primeros humanos prehistóricos que vivieron en las Américas pudieron haber encontrado dos especies diferentes de tigres dientes de sable, el Smilodon fatalis y el Smilodon populator. Número 5. El lobo gigante. Los primeros antepasados del lobo aparecieron hace unos 40 millones de años en América del Norte y no pesaban más de 3 kilogramos. Uno de sus primeros antepasados es posiblemente el lobo gigante, o dire wolf en inglés, un nombre en el que George R.R. Martin se inspiró para sus criaturas fantásticas, los lobos huargos. Durante el rodaje de su serie Juego de Tronos, se utilizaron perros inuit para que hicieran el papel de lobos gigantes. Si tales criaturas no existen a día de hoy, en el pasado eran caninos de tamaño impresionante que vagaban por la tierra. Desde Canadá hasta la Bolivia actual, los paleontólogos han encontrado huesos de este carnívoro de la última glaciación, alcanzando fácilmente 1,60 metros de longitud por 90 kilogramos. El lobo gigante era más robusto que el lobo gris contemporáneo, 1,50 metros por 80 kilogramos en el mejor de los casos, sin acercarse a las dimensiones de los ejemplares de la serie. El motivo de su desaparición no está claro, pero quizás el calentamiento global podría haber contribuido a ello. Número 4. El león americano o Panthera atrox. Los leones se encontraban entre los grandes depredadores más extendidos durante la Edad de Hielo en América del Norte, que se extendía desde partes no vidriadas de Alaska y el Yukón hasta México. El león americano, también conocido como león norteamericano o león cavernario americano, es una especie de pantera extinta que vivió en Norteamérica durante el Pleistoceno y principios del Holoceno, hace aproximadamente 340.000 a 11.000 años. Los fósiles encontrados han demostrado que el león americano y el león cavernario euroasiático del Pleistoceno superior son primos hermanos. Era aproximadamente un 25% más grande que el león moderno, lo que lo convertía en uno de los felinos más grandes conocidos. Se han encontrado muchos leones en los restos de campamentos humanos que datan del Paleolítico, lo que sugiere que estos eran cazados por el hombre, o viceversa. En Idaho, se encontraron restos de leones estadounidenses en los escombros de una cueva llamada Jaguar Cave, que datan de hace 10.300 años. Otros fósiles demuestran que estos leones fueron cazados por los primeros nativos americanos. Número 3. Megalania prisca. Megalania es sin duda el lagarto más grande que jamás haya pisado nuestro planeta. Vivió hace 40.000 años y se dice que conoció a los primeros humanos de Australia. Megalania prisca es una especie extinta de lagarto monitor que pudo alcanzar aproximadamente los 6 u 8 metros de largo en edad adulta, asemejándolo con el dragón de Komodo moderno. Algunos incluso sugieren que podía medir 9 metros y tener un peso estimado de 600 kilogramos como mínimo. Era el antepasado de nuestros varáns actuales, tal vez incluso un primo hermano suyo, ya que su esqueleto era muy similar al del Megalania excepto por el tamaño. Quizás no deberíamos hablar en pasado. Muchos creen que este gigantesco reptil no ha desaparecido. Algunos criptozoólogos consideran que Megalania no llegó a extinguirse y que algunos especímenes han sobrevivido hasta el día de hoy en el corazón de las montañas del sur de Australia. En Nueva Gales del Sur, varias personas han declarado haber visto lagartos monitores de casi 8 metros, lo que ha llevado a los criptozoólogos a pensar en esa especie de lagarto.
Número 2. El oso de hocico corto. El oso de hocico corto, Arctodus simus, fue un mamífero carnívoro que vivió en América del Norte durante el Cuaternario. Pertenece al género extinto Arctodus y fue el mayor representante de la familia Ursidae, además del mayor depredador terrestre de América durante los últimos 20.000 años. La altura hasta la cruz variaba entre 1,5 y 1,8, según los esqueletos que se han descubierto. Erguido, alcanzaba una altura de 3,40 metros. Si bien la mayoría de las especies de osos son omnívoros, el oso de hocico corto parecía tener una dieta que consistía casi en su totalidad de carne. Con su imponente masa, tenía la estatura perfecta para matar bisontes, alces, bueyes almizcleros y otros animales grandes. También se cree que gracias a su gran tamaño, tenía la capacidad de ahuyentar a los depredadores para robarles sus presas. Es muy probable que su extinción se debiera a la desaparición de parte de sus presas con el fin de la última glaciación, el desarrollo de armas y técnicas de caza por parte de los primeros estadounidenses, así como la competencia del oso pardo de Asia. Número 1. Quincana. Según los fósiles, el quincana es un género extinto de la subfamilia de los mcosuchines, cocodrilos que vivieron en Australia desde hace 24 millones de años hasta hace 40.000 años. Durante el Pleistoceno, el quincana fue uno de los superdepredadores de Australia, con patas largas y dientes parecidos a cifodontes. Las especies más antiguas, Q. meboldi y Q. timara, eran mucho más pequeñas que sus especies sucesoras del mismo género. La longitud de la especie Quincana fortirostrum se ha estimado en 6 metros. Murieron hace unos 50.000 años, unos 10.000 años después de que los humanos llegaran a Australia. Tras el meteorito que colisionó con la Tierra hace más de 65 millones de años y que produjo la extinción de los dinosaurios, comenzó la era conocida como Era Glacial. Esto supuso igualmente la desaparición de seres gigantes y monstruosos de la faz de la Tierra. Sin embargo, este período dio paso a la aparición de nuevas especies y de supervivientes realmente letales. ¿Quieres conocerlos? Si es así, no dudes en echar un vistazo a este video.